gran yo soy. Gran yo soy. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en esta hora, Señor. Llévate tú todo el honor, toda la gloria que mereces. Bendito sea, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Tomen sus lugares, por favor, ¿sí? ¿Le tocó estar alguna vez, hermano, en el lugar equivocado, en el momento equivocado? ¿Le pasó o no le pasó alguna vez? Que usted dice, yo acá no tendría que estar. Esto me pasó porque en este momento y en esta hora estoy acá. Bueno, quédese tranquilo porque ¿sabe qué? Dios obra en esos momentos de la vida y de la historia nuestra. Moisés nació en un momento donde los niños varones tenían que morir. Y allí sus padres lo escondieron porque iban casa por casa buscando, porque Faraón había dicho, el pueblo hebreo es muy grande, que los niños varones nacidos mueran. Y allí sus padres, con sus fuerzas, confiando en el Señor, lo protegieron por un tiempito. Y eso fue una protección de origen, de nacimiento. Pero después ordenaron que todos los niños fueran tirados al río y murieran ahogados. Y hubo una pequeña canastita donde pusieron a Moisés y fue rescatado por la princesa y fue llevado a la corte de Faraón y creció en la corte de Faraón y eso fue un milagro. Un día Moisés ya era príncipe de la corte y se dio cuenta que él no era egipcio, sino que él era hebreo de origen, justo el pueblo que estaba cautivo bajo los egipcios. Y eso fue una revelación para él. Un día, en su querer defender al pueblo de Dios, mató a un egipcio con sus propias manos, que maltrataba a un compatriota hebreo. Fue descubierto y en un arrebato de conciencia y de miedo, huyó de Egipto, desapareció del radar y lo buscaron y no lo encontraron. Eso fue un error. Un día Moisés se casó y trabajó para su suegro cuidando ovejas durante 40 años. Ese hombre que desapareció de la escena, ese hombre ausente, ese hombre que quizá puedo decir perdí 40 años de mi vida, olvidado en la historia porque ya ni siquiera lo buscaban, hasta que un día ese hombre que se había convertido en un pastor de ovejas ajenas empezó a atravesar un proceso donde encontraría la razón de su vida, la razón de un llamado que tenía Dios, y empezó a entender por qué le habían pasado todas las cosas que le pasaron anteriormente.
Yo no sé cuántas cosas has vivido en tu vida. Yo no sé cuántas cosas han ocurrido en tu vida. Yo no sé cuántos sinsabores te tocó atravesar en la vida, cuántas pérdidas tuviste, cuántas angustias viviste, cuántas necesidades pasaste. Pero yo quiero decirte que ninguna de esas cosas ha sido en vano, sino que todas esas cosas han sido un trato, un proceso, un manejo que Dios ha hecho para traerte hoy aquí, para que estés en su casa, para que estés en su presencia, para que abras tu boca y digas aleluya, porque Él tiene preparado un encuentro contigo en este día. Él quiere manifestar su gloria sobre ti, su gloria sobre la iglesia, su presencia sobre tu vida, y quiere seguir mostrándote aquellas cosas para las cuales Él te escogió, Él te llamó, Él te estuvo preparando, y Él quiere que finalmente cumplas con el desafío que Él tiene para tu vida. Amén. Hay algunos que están aquí, que están contentos y alegres porque saben para qué Dios los llamó un día, para qué Dios los rescató un día, para qué Dios le preservó la vida, para qué Dios le cubrió muchos errores como a Moisés, para qué Dios lo dejó quizá en el olvido, porque un día los iba a alcanzar, los iba a tocar y le iba a revelar finalmente el propósito. Cuando todas las demás ideas que podía tener Moisés pasaron de largo, vinieron las ideas que Dios tenía acerca de Moisés. Y lo mismo quiero decirte a vos. Yo no sé cuántas cosas te han pasado en la vida. Yo no sé si es la primera vez que estás en la casa de Dios o no. No sé si hace muchos años que estás, viniste, te fuiste, viniste, te fuiste, viniste, te fuiste y hoy estás acá. Pero quiero decirte que hay un momento para encontrarse con Dios. Hay un momento donde Dios hará algo sobrenatural en tu vida, y en ese momento tenemos que estar atentos, estar preparados, estar dispuestos para recibir lo que viene de Dios. ¿Amén? No, pero yo ya tengo 75 años, pastor, me dice la abuela. Quédese tranquilo, Dios no terminó con usted la historia. ¿Amén? Así que las chicas que están por ahí atrás, no sé, veo algunas con canas, veo algunas muy bonitas, veo algunas tuneadas. Pero quiero decirle que Dios no terminó la historia con ustedes. Dios no terminó la historia con ustedes. Dios está en proceso. Un día donde todo parecía normal para la vida de Moisés. Un día donde estaba apacentando ovejas. Un día donde estaba frente al monte Horeb, porque era su radio de acción, de pastoreo. Un día estaba caminando por ahí con su vara, donde se apoyaba y donde escalaba y donde subía y donde bajaba, donde iba a buscar alguna oveja que se había perdido. Estaba allí y de repente ese monte y ese lugar se transformó en algo totalmente diferente para su vida. Y yo digo, en el andar de tu vida, en el momento de tu vida, por donde vos estás transitando en tu vida, en el andar cotidiano de cada día, tenés que creer que Dios puede en cualquier momento detener tu paso, que en cualquier momento puede interrumpir tu andar, que en cualquier momento puede frenar tu vida, porque Él quiere tener un encuentro con vos. ¿Amén? Uy, qué poquito, porque yo me quiero encontrar con el Señor todas las veces que pueda, y hay algunos que dicen, no, mejor no me encuentro, a ver si me cambia la vida, a ver si me cambia las ideas. No me quiero encontrar, no vaya a hacer cosas que haya una sorpresa que yo no tenía en mis planes. No importa que vos no lo tenías en tus planes. Porque a Dios no le interesa tanto tus planes como que se cumplan sus planes. Esto no te va a gustar, ya sé. Pero esto es así. A Dios le gusta que se cumplan sus planes. Dios desea que entiendas sus planes. Dios quiere que obedezcas a sus planes indefectiblemente. Quizás estás dando una vuelta grande, quizás estás planeando por la vida, pero Dios te va a aterrizar y Dios te va a hablar y Dios te va a confrontar y Dios te va a poner en el lugar que finalmente Él ha diseñado para tu vida hoy, ¿sí? Porque nosotros tenemos destinos limitados en los que proyectamos y hacemos cosas y nos movemos, pero Dios tiene un futuro glorioso preparado para cada uno de nosotros, ¿amén? Y tenemos que desear y anhelar que eso venga sobre nuestras vidas. Un día todo parecía normal, pero Dios interrumpió. Hizo una irrupción en el monte Horeb, monte de Dios, y cambiaría completamente la vida de Moisés, porque ahí apareció el propósito final, en el que Moisés andaría hasta el fin de sus días. Qué lindo es pensar
yo iba por este camino, yo hacía estas cosas, yo me movía acá, yo lograba esto, pero un día Dios me encontró, un día Dios me cambió, un día Dios me hizo dar un giro y ahora estoy viviendo y pasando el resto de mi vida agradando y honrando y haciendo la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Eso es lo más maravilloso que te puede pasar, sabiendo que estás en la voluntad de Dios exactamente, cumpliendo su propósito. En Éxodo capítulo 3, el texto conocido, que vamos a meditar en un momento, Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 5, dice de la Reina Valera, la versión Reina Valera, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, no eran de él, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo a ver y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Amén. Hasta aquí la palabra en la que vamos a pensar por un momento. A Moisés de todo esto le llamó algo la atención. ¿Qué le llamó la atención? No tanto la zarza, porque él estaba acostumbrado a ver zarzas por todos los días de su vida, que apacentaba ovejas. La zarza era algo normal en ese territorio. Y en los tiempos de mucho calor, la zarza también era normal que autocombustionara y se quemaran zarzas por el fuego abrasador que había en esa región. Así que no tenía problema él en ver una zarza, y menos problema tenía en ver una zarza autoencendida. El problema que vio Moisés, que el fuego estaba encendido y no se consumía la zarza, ni se consumía el fuego. Él iba con las ovejas y vio una zarza encendida y dijo: bueno, es una zarza encendida, una más. Y siguió con las ovejas y volvió a mirar, y él pensaba ver que se empezaran a caer las ramas de la zarza, a quemar, a incendiar, y que solo quedara ceniza. Pero veía que el fuego seguía encendido y que la zarza no se consumía. El fuego de la zarza no se consumía. Y dio una vuelta más y miró y vio que seguía encendida. Entonces ahí pensó y dijo: acá hay algo diferente. Esto no lo vi nunca en mi vida. Y eso le llamó la atención. Le llamó la atención más que el lugar donde estaba. Le llamó la atención más que las ovejas que apacentaba. Le llamó más la atención de que tenía que proteger a esas ovejas, cuidar a esas ovejas, devolver esas ovejas a su suegro, que tenía que declinar el día y tenía que volver. A él le llamó la atención ese fuego sobre esa zarza y que no se consumía. Y en ese momento él decidió dirigirse hacia esa zarza, porque él se dio cuenta que había algo sobrenatural, que la zarza era natural, que el fuego era natural, pero lo que estaba pasando ahí era sobrenatural. Y entonces en ese momento fue atraído por eso que vio, y eso que vio lo llevó a acercarse a ver lo que había atrás de todo eso. Por eso yo te invito hoy a que desde el lugar en donde estás y desde la vida que llevas y desde el momento en la vida que estás, sea bueno, regular o pésimo,
te animes a mirar y te animes a ver que hay una zarza que se parece a ti, que está encendida y que no se apaga, que hay algo que se está poniendo delante de tu vida, que está tratando de atraerte, que está tratando de ministrarte, que está tratando de comunicarte cosas y está delante tuyo, porque Dios no va a estar a las escondidas de vos, sino se va a manifestar a tu vida y que te quiere atraer, que te quiere recoger, que te quiere mostrar y llamar la atención para que conozcas algo más de lo que no conoces y entiendas algo más de lo que no comprendes en tu vida, para que sepas por qué estás aquí en esta mañana, por qué está pasando lo que está pasando en tu vida. Así que anímate a acercarte a la presencia de Dios. Anímate a acercarte a lo que Dios quiere mostrarte a tu vida hoy. Anímate a confiar y a creer que si Dios te cambia la vida hoy, si Dios hace algo nuevo hoy, será maravilloso para vos. Moisés ya había pasado gran parte de sus días y Moisés ya pensaba que no había nada nuevo bajo el sol para él. Moisés podía pensar, ¿qué otra cosa me puede pasar a mí en la vida de las que ya me pasaron? Me pasaron todas, desde niño, desde bebé, salvado de la muerte, nadando en una canastita calafateada y rescatado por vaya a saber quién, que no conocía hasta el día de hoy. ¿Por qué me pasaron todas estas cosas? ¿Por qué viví todas estas cosas? ¿Para qué sucedieron todas estas cosas? Y este iba a ser el momento, iba a ser el encuentro, iba a ser cuando Dios lo llama, cuando Dios lo atrae, cuando Dios lo acerca y Dios le revela propósitos a su vida. Y de la misma manera quiero decirte que te puede haber pasado esto, o te puede haber pasado aquello, que estés viviendo esto, o que vengan tiempos peores, pero hay una realidad. Dios te está buscando, Dios está buscando tu vida, Dios quiere que te acerques, no importa los años que tengas, la experiencia que tengas, el conocimiento que tengas, las cosas que hayas logrado en tu vida, no importa. Él te quiere de una manera que vos estés atrapado por la presencia de Dios y quieras acercarte a Dios para conocer más de sus planes y lo que quiere mostrarte a tu vida. Así que el Señor puede usar este día y esta hora para revelarte cosas que todavía no se han revelado. A través de los años de mi vida he visto que de tanto en tanto Dios llama a algunos al ministerio. Y después pasa otro tiempo y Dios llama a otros al ministerio. Y después abre una misión por allá. Y después consagra un grupo de hermanos. Y después el que no era líder se levanta para liderar y para servir a Dios. Porque Dios está buscando. Dios está buscando. Dios está buscando a alguien que vea que una zarza arde de la presencia de Dios y no se consume. Y se acerque a la presencia de Dios. Lo que te quiero decir es que hay mucho más de Dios, de lo que pensás vos mismo, que Dios tiene preparado para vos. Hay mucho más de Dios que está esperando revelarse a tu vida para que vos empieces a andar en un mover diferente, en una dirección diferente. Sos cantante, bueno, sos cantante para Dios, pero Dios quiere hacer algo mayor de ti. Sos músico para Dios, pero Dios quiere hacer algo más grande todavía en ti. Sos alguien que enseña la palabra, pero Dios quiere levantarte para que hagas cosas mayores para Él. Hay cosas que has hecho y has logrado y has concretizado. Hay cosas que te han conformado en la vida y cosas que no te han conformado en la vida. Pero hay cosas de Dios que cuando las apliques, que cuando las tomes, que cuando las recibas, van a suceder cosas diferentes en tu vida y alrededor de tu vida. Viendo Jehová que él iba a ver, porque Moisés quedó atrapado por lo que vio, y dijo, iré yo a ver esta gran visión, ¿sí? Iré yo a ver, verso 3, dijo, iré yo y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Esto es lo que le llamó la atención. Esto es lo que le decimos a Dios. No vio nada más que esto, pero solamente por esto se acercó. Y cuando se acercó,
Viendo Jehová, dice el verso 4, que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y cuando Moisés iba a tener ese encuentro, cuando Moisés se dirigía a la zarza, de repente se escuchó la voz. No fue antes, no sucedió antes, sino cuando Dios vio que se acercaba. Cuando Dios vio que venía, cuando Dios vio que estaba respondiendo, cuando Dios vio que le estaba diciendo, sí, yo quiero ver por qué está pasando eso. No sé si era de curioso o de espiritual que era, o de que quería pegarle una patada a la zarza y apagarla, y chao mi interés por esto, y a otra cosa, sigo con las ovejas. Yo no sé qué pasaba por el corazón, yo sí sé que él se acercó, y en cuanto se acercó, Dios lo detuvo y lo llamó. Y entonces, ay, porque escuchó una voz que decía, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Él sabía que había algo sobrenatural, más allá de esa zarza, más allá de ese monte, más allá de ese lugar. Él sabía que había algo preparado para su vida. Él sabía que había algo más para su vida. Él sabía que eso no era normal que sucediera. Y él se dirigió hacia la anormalidad. Él se dirigió a lo sobrenatural que estaba viendo. Y yo quiero decirte que a menos que vos te empieces a acercar y anheles más y desees más del Señor y quieras ver más las obras de Dios y quieras conocer más, nada sucederá. Pero cuando tú te empiezas a acercar, cuando tú empiezas a venir a la presencia de Dios, cuando tú empiezas a anhelar las cosas espirituales, las cosas sobrenaturales, ahí es donde Dios va a empezar a llamarte por tu nombre, como dijo Moisés, Moisés. Y entonces se dio cuenta que lo que estaba viendo no era una casualidad, que lo que estaba viendo no era simplemente una oportunidad, que lo que estaba viendo allí era todo hecho y producido para él. Porque cuando se acercó, se escuchó la voz, Moisés, Moisés. No era para el otro, no era para el otro pastor que estaba a unos 50 metros pastando otras ovejas. No era para el de al lado, no era para el de atrás, era para él. Y él escuchó claramente Moisés, Moisés, y supo que todo lo que estaba pasando, que todo lo que estaba ocurriendo, que esa zarza tenía un propósito, que ese fuego que no consumía la zarza tenía un propósito, que esa voz tenía un propósito, y el propósito era él. Y yo quiero decirte que vivimos muchas veces nuestra vida distendida, creyendo que va a ser un día más, cocinamos un día más, trabajamos un día más, salimos un día más, paseamos un día más, vacacionamos un día más, hacemos las cosas un día más, pero llega un momento en que Dios nos tiene que detener para decirnos, está bien todo lo que estás haciendo, está bien todo lo que hiciste, está bien todo lo que lograste, está bien todo lo que alcanzaste, pero hay algo que tenés que saber de parte mía. Hay algo que te quiero revelar, hay algo que quieras que cumplas mi propósito, hay algo para lo cual te estoy llamando y te estoy preparando para que hagas todo aquello que yo he pensado acerca de ti. Yo no sé cuántos anhelan esto, pero yo lo anhelo. Y mire que yo recibí cuando era jovencito un llamado y después me fui al seminario y después me preparé y después recibí una invitación de la nada de esta iglesia, del pastor que estaba y después vinimos acá arrojándonos al vacío del lugar seguro donde estábamos en otra iglesia y empezamos a crecer acá y empezamos a conocerlo. Son bonitos ustedes, ¿eh? Bueno, más o menos, algunos sí, algunos, bueno, no, son bonitos. Y entonces nos enamoramos de este lugar y nos apasionamos por este lugar y empezamos a dar nuestras vidas en este lugar para el Señor y empezamos a dar nuestras vidas para el Señor. Y aún así sé que hay más de Dios, aún así sé que Dios quiere más cosas para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para cada una de sus familias. Dios quiere mucho más de lo que hasta ahora has visto y has recibido de parte del Señor. Él tiene preparadas cosas mayores, amén. Hay gente que está sentada acá, que en un tiempo va a ser llamada por el Señor. Se van a preparar para Dios, van a subir a púlpitos, van a predicar, van a salvar a muchas almas, van a hacer una obra que otros no han podido hacer. Y lo van a hacer simplemente porque como un día Dios
le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Vas a saber que te llama por tu nombre. Vas a saber que la cosa es contigo. Vas a saber que vos sos la razón. Vas a saber que para vos es el llamado. Y te vas a levantar en el nombre de Jesús. ¿Amén? Qué linda que es la iglesia. Cuando Dios llama y sus hijos responden, sus hijas y sus hijos responden al llamado de Dios. Y entonces, de repente lo llama y de repente lo para. De repente: Moisés, Moisés. Y él, heme aquí, se empezó a apresurar para acercarse, porque ya estaba identificado. Ya había un nombre. Ya la zarza, que era un arbusto, que lo único que daba espinas y cosas inservibles, lo estaba llamando. Y el fuego que estaba en esa zarza lo estaba llamando. Y le decía: Moisés, Moisés. Y entonces ahí corría Moisés. Y ya se aceleraba: es para mí, es algo nuevo, esto no lo vi nunca en mi vida, esto lo tengo que experimentar, esto no lo vi ni en la corte de Faraón, no lo vi en el río, no lo vi con el egipcio, no lo vi en medio del pueblo hebreo, esto no lo vi nunca, estoy solo acá, no hay nadie más acá más que un grupo de ovejas, y de repente hay un fuego que me llama y me dice: Moisés, Moisés, yo tengo que ir, yo no me puedo quedar. Y si hoy te dice Juanita, Juanita, o te dice Carlos, o te dice Pedro, o te dice Gaby, o sentís el nombre que sale de la boca de Dios, lo mejor que te puede pasar es que te pongas de pie y le digas: heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, lo que tú quieras es lo que será. Y le respondas a Dios como Moisés le respondió a su Dios. ¿Amén? Y ya me abandonaron, ya hay 5 o 6 amenes que agradezco profundamente, pero algunos o están apabullados o están siendo perseguidos por el Espíritu Santo o están siendo apaleados, no sé, pero ya no me responden como antes. ¿Amén o amén? Y entonces el que se acercaba fue frenado por el mismo Dios. Y ahí, en el verso 5 dijo: cuando Moisés, heme aquí, y se acerca, Dios le dice: no te acerques. ¿Pero cómo? ¿No es que Dios me está buscando para acercarme? ¿No es que me tengo que acercar a la zarza que no se consumía? ¿No es que tengo que necesitar ese fuego que está ardiendo? ¿No es que tengo que volver al ministerio perdido, que quedó en cualquier lugar? Y de repente Dios me dice: no te acerques. ¿Te preguntaste esta locura de Dios? Quiero que se acerquen a mí. Pero al mismo tiempo te dice: no te acerques, Moisés. Quiero que todos vengan a mi presencia, que todos busquen de mí. Pero en un momento dice: Moisés, no te acerques. Y recibe algo, una consigna: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. De repente, Moisés iba entusiasmado, Moisés iba asombrado, Moisés iba identificado con el nombre que había sido llamado, su nombre. Moisés se dirigía a ese lugar y decía: no te acerques. Pero si me estás llamando, y si la zarza es para mí, y si la visión es mía, y si yo tengo que entender algo, me tengo que acercar, no te acerques. Moisés, porque vos no entendés todavía nada acerca de mi gloria. No entendés todavía nada acerca de mi presencia. No entendés lo que significa el temor reverente de Dios. No entendés que a mí no se me acerca cualquiera de cualquier manera. No es que porque quieras servir tenés que acercarte sin restricciones. No es porque yo te nombre vos te vas a acercar como se te ocurra acercarte. Si te vas a acercar, lo primero que quiero que hagas es que te saques el calzado de tus pies. Porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Y de ahí salió la canción: estamos en tierra santa. ¿Cuántos saben esa canción?
Ahí está, sí, los de Peniel la saben, los de comunidad la saben, los pentecostales no sé si la saben tanto, y los bautistas cero. Bueno, pero yo sé que muchos la conocen, esta canción. ¿Pero sabes qué? Si estamos a un paso de tener un encuentro con el Señor, un encuentro con su gloria, primero es necesario saber que entramos en terreno de Él y no nuestro. Ese lugar era santo. ¿Por qué? Porque simplemente era el monte Horeb, que se llamaba monte de Dios. Ese lugar era santo porque el santo estaba en esa tierra. Porque dice, el ángel de Jehová apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. No dice un ángel del cielo. No dice un ángel Pepito vino y lo visitó. Dice el ángel de Jehová. Y cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, no está hablando de los millares de ángeles que hay en el cielo, sino del ángel que es de Jehová, del Hijo de Dios, de la presencia del mismo Dios delante de Moisés. Y lo que pisa el Señor es santo. Y ni tú ni yo tenemos derecho a estar protegidos, amparados, cubriéndonos, asegurándonos con nuestras propias cosas. Y nos tenemos que aprender a despojar de todas aquellas cosas que nos brindan nuestra propia seguridad para andar. Estaban en una montaña, estaban en un monte, estaban en una tierra llena de piedras, estaban en un lugar árido, estaban donde crecen justamente las matas de zarza, estaban en ese lugar. Y lo que más podrías tener y desear para andar en ese terreno, ¿qué sería? Una sandalia, por lo menos, como se usaban en aquella época. Y Dios le dice, quiero que te descubras completamente delante de mí. Quita las sandalias. Quiero que te despojes de lo que te trae algo de tranquilidad. Quiero que cuando empieces a pisar piedras y tierra y te empieces a ensuciar y te empiece a doler, sepas que estás entrando en mi presencia. Que estás en mi presencia. Que nada de lo que a vos te cubre, que nada de lo que a vos te protege, que nada de lo que a vos te da seguridad, vale de algo en mi presencia. Si venís a mi presencia, venid tal cual, sin reparos. Y yo pensaba que en ese momento nada de lo que podía ofrecer Moisés tenía significado al acercarse a la presencia de Dios. Que nada que lo que podía traer a Moisés podía tener un significado. No, pero yo fui príncipe de Egipto. Podía servirle de algo. Como hoy, al acercarme a Dios, ¿de qué me sirve decir, yo soy pastor de la iglesia de... ¿De qué me sirve que alguien diga, yo soy apóstol del ministerio tal? Yo soy el evangelista que ha recorrido. Yo soy el profeta que ha hablado acá y allá y allá. ¿De qué te sirven nombres y vestiduras? Ni siquiera saber cuántas cosas has hecho en la presencia de Dios. ¿De qué sirve presentarte de Dios con algo que eres, con algo que tienes, con algo que te pertenece, con algo que lograste? ¿De qué sirve presentarse delante de Dios? Y Dios le dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando, santo es. Moisés, en mi presencia, nada te pertenece a ti, todo me pertenece a mí. En mi presencia, donde yo manifiesto mi gloria, donde yo manifiesto mi poder,
nada es tuyo y todo es mío, le dice, le está tratando de decir Dios. Porque todo le pertenece a Dios, porque todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Y aún la capacidad, el don, el nombre que tengas, el ministerio que hayas alcanzado, no es tuyo, hermano mío, es de Dios. Vos no te podés acercar a Dios diciendo, porque yo soy el líder que estuve en 5 campañas, en 3 vigilias, en 20. Nada, ¿qué sirve eso para presentarse delante de Dios? De nada sirve. Si eso lo usás como calzado para andar, si eso lo usás como zapatillas para predicar, si eso lo usás como un argumento para hacer algo, soltalo, quítalo. Quítate esas sandalias porque de nada sirve en mi presencia. En mi presencia venís tal y cual sos vos, porque yo quiero hablar con vos. No quiero hablar con el profeta, no quiero hablar con el pastor, no quiero hablar con el pastor de ovejas, no, yo quiero hablar con vos. Con vos. No sé si me estás entendiendo, pero Dios quiere hablar con vos. No con el líder de célula, ni con un líder de red, no con un músico, ni con un director, no como alguien que solamente ayuda y da ayuda a los necesitados. Quiere hablar con vos, tal y cual sos vos. Moisés no era nada, porque ya todo lo había perdido. Si alguna relevancia tenía, la iba a tener delante de la presencia de Dios. Amén. Ninguna relevancia tenemos si no sabemos andar delante de la presencia de Dios. De nada sirve hablar, de nada sirve predicar, de nada sirve hacer cosas y cosas si primero no andamos como debemos andar en la presencia de Dios. Y no te quiero hablar de las inmundicias que podía llevar, porque eso siempre se habla. Porque algunos dicen, porque claro, en la sandalia vos pisabas un excremento de oveja, pisabas tierra, venía sucio, y entonces le dice, saca todas las suciedades. Y algunos hacen alusión a eso, ¿no? Sacate las suciedades para estar en mi presencia. Y puede andar, puede funcionar. Pero más me gusta pensar en que muchas veces no solamente venimos ante la presencia de Dios sucios en nuestro corazón, sino venimos a la presencia de Dios pretenciosos de que somos esto y de que somos aquello. Y nada de eso sirve delante de su presencia. Amén. Entonces, la siguiente cosa que te quiero decir, porque de este texto se pueden sacar muchas enseñanzas, pero yo saqué 3 o 4 para mencionarte. Porque recién decíamos que nada es nuestro, sino que todo es de Dios. Pero también la zarza, que no era nada especial, fue especial a causa de la presencia de Dios en ella. Yo me preguntaba, ¿por qué a Moisés no le pasó como a José, que le dio un sueño? Era más creíble, le dio un sueño y en ese sueño Dios le dijo que iba a hacer esto, iba a hacer esto y iba a hacer esto. Lo recibió de chiquito y cuando fue grande se cumplió todo en José. ¿Por qué Moisés no le habló como un sueño, por un sueño como a José? ¿Por qué no lo atrajo? ¿Por qué simplemente le puso una zarza encendida delante? ¿Por qué no habló con Moisés como habló con Abraham? Que le dijo, yo te ordeno que salgas de la tierra y de tu parentela y vayas a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué no lo habló directamente en vez de una zarza ahí? ¿Por qué no lo ungió como a David?
que vino el profeta y le ungió a David y supo que él iba a ser rey y se terminó. ¿Por qué una zarza? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué Moisés tuvo que ser atraído y luego detenido para entender cómo se acerca la presencia de Dios? Y entonces, ¿por qué le mostró una zarza ardiendo? ¿Por qué se manifestó en una zarza? ¿Sabes? ¿Alguno de ustedes tiene un mueble de zarza en la casa? ¿Hecho con madera de zarza? Digo yo, porque algo de madera debe tener ese arbusto. No, si tenés en tu casa, a menos que sea de esos enchapados comunes que casi todos tenemos, podrías tener un comedor de roble. Podría ser una mesa de roble. Podría tener un comedor completamente de roble y todo. Y Dios quiere derramar su gloria en el roble. Pero vos sabés que el roble es valioso, que el roble es importante, que el roble es caro, que el roble es roble. Ves un árbol de roble y ves algo imponente. Y de eso se hacen de todo tipo de utensilios. Entonces, no, es que mi cama es de roble, mirá el respaldar ese de todo de roble. ¿No será enchapado? No, es de roble. Porque una cosa es que estés enchapado en roble y otra cosa es que seas de roble. Pero no vino sobre el roble, vino sobre una zarza. Podría haber venido sobre un árbol de cedro, el cedro, qué lindo el color del cedro. Se pueden hacer buenas puertas de cedro, ¿viste? Se pueden hacer buenas sillas de cedro, ¿no es cierto? Pero cuando viene la gloria del Señor, te quedás mirando el cedro, te quedás mirando el roble, y la gloria del Señor por ahí pasa. Pero el Señor vino sobre una zarza que no tiene ningún valor, que no sirve para construir nada. Solamente crece en los desiertos. Solamente se le enriedan víboras por ahí o alimañas. Se autocombustionan con el fuerte calor y se queman y desaparecen. Y no hay valor en la zarza. No hay valor en la zarza. No hay valor en la zarza. Y yo pensaba, porque la gloria del Señor, porque el fuego del Señor se quiere derramar sobre la gente simple y sencilla, que teme a su palabra, que cree en sus dichos, que confía en sus promesas, no en la gente que todavía está viva y que cree que puede, sino en la gente que muere a esos deseos para vivir para Dios. Porque la zarza es frágil y la zarza, si no es sostenida, si no es mantenida, se disipa y se deshace. Porque Dios está buscando no hacer una gran mesa de roble, ni hacer una puerta de cedro, sino que está buscando lo sencillo y, como dijo el apóstol Pablo, lo vil y menospreciado de este mundo, para hacer avergonzar a lo grande y a lo sabio de este mundo. Y yo pienso que cuando Moisés miró la zarza, se dijo, ni siquiera la zarza tiene valor. Acá lo único que tiene valor es lo que está sobre la zarza. El ángel del Señor, el fuego de Dios. La zarza no tiene valor, pero lo que está pasando en la zarza es lo que tiene valor. Y lo que te quiero decir, que a lo mejor Moisés se identificó claramente con la zarza porque él sabía que ya su vida no tenía demasiado valor, ya su vida no podía haber hecho muchas cosas más, ya había abandonado todo lo que había sido, todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, ya había pasado, era su pasado. Y él pensó, con las ovejas de mi suegro Jetro, no tengo otra perspectiva, no tengo otra visión, no tengo nada por delante, no veo un futuro, no veo nada por delante. Estoy como esa zarza que está ahí y no sabe cuándo va a desaparecer. Estoy como esa zarza
plantada ahí, pero inútil para todo. Y no sé si voy a ser útil para algo. Estoy como la zarza ahí que se queda y se queda y se queda en ese lugar y nunca cambia de hábitat, nunca cambia de destino, nunca cambia de geografía. Está siempre ahí y yo me voy a quedar siempre acá. ¿Se habrá identificado quizá Moisés con la zarza y habrá dicho, voy a terminar como una zarza? Pero Dios le mostró que aún una zarza, una pequeña cosa, alguien que nadie la usaría para hacer nada útil, cuando el fuego se enciende sobre esa zarza, no se consume y la zarza empieza a ser notoria, como lo fue para Moisés, y se acercó inmediatamente a ese lugar. Porque no se trata de ti, sino se trata de su fuego, de su presencia, de su gloria. No importa quién seas, se trata de Él, de que Él esté sobre ti, de que Él esté sobre mí. No importa qué nombre tengas, seas hijo de quién y de cuán, importa de que su presencia esté sobre tu vida y su fuego esté sobre ti. Amén. Gracias. Ahí se sumaron 2 más. Ahí estamos llegando. Los jóvenes ya me abandonaron hace rato, me parece, así que bueno. Capaz que vos te sentís como Moisés, hermano, y decís, pero ya corrió tanto en mi vida, ya posó tanta agua bajo el puente que ¿qué puedo esperar ya? Y Dios te dice todo. Podés esperar todo. Porque yo todavía estoy empezando con vos. Todavía estoy manifestándome a vos. Todavía quiero revelar mi gloria a tu vida. Todo puede pasar todavía. ¿Alguno que me diga amén? ¿Alguno que quiere que le pase algo, por favor? Porque yo con ustedes no me quedo 50 años más acá, ¿eh? Bueno, no voy a vivir 50. Yo quiero que acá pase algo. Yo acá quiero que se enciende algo. Yo acá quiero que arda algo. Yo acá quiero que se mueva algo. Yo acá quiero que se levante algo. Yo acá quiero que se conquiste algo. Yo acá quiero gente motivada, desafiada por el fuego del Espíritu de Dios. Yo quiero gente que se levante a predicar, gente que se levante a enseñar, gente que se levante a ir en el nombre de Jesús por esta ciudad y por otras ciudades. Y el nombre de Jesús sea conocido. Necesitamos levantarnos. Por eso cada uno estamos frente a la zarza. No somos nada. No pasa nada. Pero con el fuego de Dios puede pasar todo. Con la presencia de Dios puede pasar todo. Con la gloria de Dios derramada todo puede pasar. Y Él está acá. Amén. Si no, ¿para qué viniste? Si no está acá. Él está acá. Pero hay algo acá, un detalle más. Dice la palabra del Señor en el verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, ¿y qué dice? En medio de la zarza. En medio de la zarza. Guárdate esto. Si Moisés se identificaba con esa zarza, si Moisés creía que ese fuego podría volver a arder en su corazón, si las palabras que recibiera podrían darle propósito nuevamente, y las palabras salían de en medio de esa zarza encendida, la clave es que el ángel de Jehová estuviera no a un lado de la zarza, no del otro lado de la zarza, no atrás de la zarza, sino que estuviera en medio de la zarza. Porque si Él no está en el centro, nada sucede. Porque si Él está en el medio de tu vida, en medio de tu familia, en medio de los tuyos, en medio de tu ministerio, en el centro de tu iglesia, nada sucede.
Pero cuando Él desciende y Él se manifiesta y es el centro de la iglesia, el centro de tu vida, está en medio de tu corazón, está en medio de tu voluntad, está en medio de tus deseos, es el centro de tu vida, algo va a suceder, algo va a ocurrir, algo se va a mover ahí, porque cuando Él ocupa el medio, el centro de la vida, entonces es donde se manifiestan las cosas. Y Él estaba en medio de la zarza y Moisés no lo vio a un lado, no lo vio al otro, no vio nada, solamente vio que en medio de la zarza había una presencia gloriosa que le estaba hablando, que le estaba enseñando, que le estaba mostrando el camino, que le estaba dando propósitos nuevamente, porque para que Dios sobre tu vida, Él no va a ocupar segundos lugares en tu corazón. Él no es un segundón para que lo tengas de segundón. Él no va a hacer nada en tu vida cuando vos lo tengas corrido del centro. Pero cuando tú lo tengas en el centro de tu vida, vas a ver las cosas que Dios va a hacer a través tuyo. Vas a ver el poder que vas a recibir. Vas a ver la gracia que te va a mover. Vas a ver la unción que vas a tener. Porque el Señor está en el centro de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Si Él no está en el centro, la zarza se consume. Si Él está en el centro, las predicaciones no valen de nada. Si Él no está en el centro, no hay mover en la iglesia. Si Él no está en el centro, nada sucederá en tu familia. Él quiere estar en el centro, en medio. No ocupa otros lugares. Y si vos lo tenés de segundón o de acompañante, estás perdido. Nada sucederá. Él busca tu centro para habitar allí. Y como sé que están apurados, porque ¿quiénes va a comer? ¿Se pusieron en el fuego, en la parrilla? ¿Alguien les encendió el fuego o algo? Porque algunos por ahí... No, olvide, vuelve acá, la última. Después de la zarza, Moisés quedó, wow. Pero cuando recibe la noticia de lo que tenía que hacer, y ahí se trabó de nuevo, ¿vieron? ¿Te diste cuenta que cuando la presencia está y escuchamos y recibimos y hay un mover, vos estás encantado? Pero cuando el Señor te habla y te manda y te dice, esto quiero, y esto quiero, y esto quiero, y ahí... Y Dios le dijo, ve a mi pueblo y dile que yo te envío, porque yo he escuchado las oraciones y la aflicción de mi pueblo y yo lo voy a hacer libre. Y Moisés la empezó a pensar. Y ve a Faraón y dile que deje ir libre a mi pueblo. Y la pensó el doble. Y entonces empezó es como que torció la cabeza, pero me parecía, pero la zarza estaba bárbara. La zarza ardía. La zarza no se consumía. Estaba dándole un testimonio poderoso, Dios, de lo que Él podía hacer. Pero cuando recibió el propósito, como que empezó... Y entre sus preguntas y entre sus dudas, yo no le decía nada. Pero mira que Faraón no me va a escuchar, le podía decir. Tranquilo, ya lo sé, porque yo encima voy a endurecer el corazón de Faraón. Señor, así como vamos a sacar a tu pueblo. Pero los hebreos no me van a escuchar, porque vos visto cómo son criticones, son habladores, dudan de todo los hebreos. Ya lo sé, pero yo te envío a que hables y digas. Y entonces Moisés estaba con su vara y golpeaba, ¿viste? Y daba vueltas y iba con su vara. No tengo una vara acá, pero iba con la vara y daba vueltas y dudaba y pensaba, ¿y cómo voy a ir? ¿Y quién, en nombre de quién voy a ir? Y todas esas preguntas, y de repente Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Una vara. Y ahí ya estamos en el capítulo 4, verso 3. Entonces, échala en tierra, le dice. La vara para Moisés era necesaria. Estaba en un monte,
lleno de piedras y de rocas, lleno de pastos para apacentar a las ovejas, y él con la vara podía subir y escalar, con la vara podía bajar y apoyarse, con la vara podía guiar a las ovejas, con la vara le era importante para él, era un medio de seguridad, era un medio de aseguro, tener una vara para darle a alguno que viniera, y también una protección porque podía venir algún bicho de la tierra para ponerlo en peligro, alguna serpiente, algo, con la vara él podía defenderse, o sea que la vara le servía también de protección. ¿Y de cuántas cosas más le servía la vara? Y entonces Dios le dice, echa tu vara sobre la tierra. Y el tipo dijo, bueno, y le echó. Y en primer lugar, cuando pienso en esto, pienso, a Dios no le sirven tus seguridades. No lo vas a hacer con las fuerzas de tu vara. No va a ser una vara en la que te apoyes a partir de ahora. Ya no va a ser una vara tuya la que te ayude a cumplir mis propósitos. Échala, arrojala, que yo te voy a enseñar algo. Porque a partir de ahora, yo soy el que te va a enviar. Yo soy el que te voy a proteger. En mí te vas a apoyar. Por mí vas a hacer todas las cosas. Si tenés que subir, vas a subir conmigo. Si tenés que bajar, vas a bajar conmigo. Si tenés que ir, vas a ir conmigo. Ahora soy yo y no una vara la que te va a sostener por el camino. ¿Amén? ¿Cuántos tienen todavía una vara? Digamos ahora la vara sería un bastoncito, ¿no es cierto? Pero quiero decirte, mi abuelo tenía una vara y me corría cada tanto con el bastón que tenía, porque yo le tiraba el diario para arriba y se lo volaba. Y entonces él me corría, tenía un bastoncito y me corría y me quería dar con el bastón. Pero quiero decirte que la vara que tenemos muchas veces son aquellas que nos ayudan a autoprotegernos, a autovalernos, a autodefendernos. Y dice Dios, si yo te llamo y si yo te envío, el único que te vas a apoyar va a ser sobre mí. No va a haber otro soporte, no va a haber otro apoyo, no va a haber otra vara. ¿Voy a ser yo o no va a ser nadie? Moisés, entendé que no sos vos, ni la gracia que tenés, ni el don que tenés. Soy yo el que hace todas las cosas y en mí te vas a sostener. Por mí vas a ir y por mí vas a volver. Y yo quiero decirte que cualquiera que quiera cumplir los propósitos de Dios en su vida, solo lo necesita a Él. Solo lo necesita a Él. No necesita nada más. No necesita a nadie más. Solo lo necesita a Él. Fue lo que le dijo Dios a Moisés. El tema es que cuando echó la vara se convirtió en una culebra, una serpiente. Y entonces Dios le dice, agárrala. Pero le dice, agárrala de la cola. ¿Sabías, no? Cuando vos tenés que agarrar una serpiente venenosa, todos te dicen agarrarla de la cabeza. Porque si vos la agarrás de la cola, se te levanta, se te da vuelta. ¿Me salió bien? Detalles. No, de la cabeza no. A mí se me ocurre que la agarres de la cola. Y Moisés la agarró de la cola. Y la serpiente podría haberle saltado. Y podía haberlo mordido. Y podía haberlo envenenado en medio del desierto del monte Oreb. ¿Alguno agarraría una víbora de la cola? Ni con un palo. Dice la palabra que cuando vio que era una serpiente, Moisés huía.
Lee después la Biblia. Y se escapaba hasta que Dios le dijo, agárrala de la cola. Y la agarró y no le mordió. Como diciéndole, ¿te das cuenta que yo soy tu protección? Y cuando la agarró, inmediatamente se volvió a convertir en vara. No necesitas a nadie más. Solo necesitas al Señor. ¿Por qué no confías? ¿Por qué no crees? ¿Por qué se seguís manteniendo por tus fuerzas, por tus habilidades, por lo que aprendiste, por lo que estudiaste, por la gracia que tenés y no te sostenes en tu Dios? Porque el que solo va a cumplir los propósitos de Dios no tiene otro recurso. Su recurso es el Señor. Amén. Tengo que terminar. ¿Sabes que esto de las víboras soltadas? Algún día escuché a alguien que dijo, durante mucho tiempo confié en personas, en estrategias, en gente sobre la cual me apoyaba, como la vara. Y cuando se alejaron o fueron soltadas, se levantaron para hablar de mí, para criticarme, para morderme, para denostarme. Pero Dios me cubrió. Yo no sé si tiene esta aplicación también, el texto bíblico, pero lo escuché y me pareció tan interesante para compartirlo. Y después, cuando lo tomó, se convirtió en vara nuevamente, como diciendo, mirá lo que yo voy a hacer. Aquellos que se volvieron en contra, aquellos que hablaron, aquellos que criticaron, cuando los volviste a tomar por mi orden, fueron los que te sirvieron para defender mi causa, dice Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque un día Moisés entró en la corte de Faraón y querían imitar los milagros que sucedían por mano de Moisés. Y él tiró nuevamente la vara y la vara se convirtió otra vez en ese bicho, esa culebra. Y los que estaban por parte de Faraón tenían víboras también. Pero la víbora que era vara empezó a comerse la de los adivinos y de los brujos y todos los que venían del enemigo de parte de Faraón. Nadie pudo con esa vara hecha serpiente. Y cuando fue vara, se encargó de dejar todos los enemigos del ministerio de Moisés. Esa vara fue extendida y el mar se abrió en dos. Esa vara tocó la roca y salió agua de la roca. Solo Dios puede darte una vara útil y que te sirva. Algunos no se arriesgan a más porque ya vieron que algunas de las varas que tenían a su alrededor se convirtieron en serpiente y los mordieron. Y como les dolió, largaron. Pero yo quiero decirte que Dios puede cambiar esa historia, que Dios puede hacerlo todo diferente. Y en ese momento, cuando Moisés vio
el respaldo que tenía de Dios, el poder que venía de Dios, la presencia de Dios ardiendo en su corazón, él nunca más fue igual. Allí donde le cayeron todas las fichas, allí entendió por qué fue un abandonado en el río. Allí entendió por qué crecía en la corte de Faraón. Allí entendió por qué mató al egipcio. Allí entendió por qué tuvo que huir. Allí entendió por qué estuvo pastando ovejas. Allí entendió que la causa era esa zarza que un día ardería y nunca más se consumiría. ¿No eres tú una zarza en las manos de Dios? Quizá no te asignan valor, quizá no piensan que sirvas, quizá no piensen en vos como posibilidad para, pero si es esa zarza que quita el calzado de sus pies para acercarse a ese fuego, si eres ese hombre, esa mujer que deja que Él esté en medio, si eres ese hombre, esa mujer que te vas a apoyar solo en el Señor y nada más que en el Señor, entonces estás preparado para las cosas extraordinarias que Dios va a hacer a través tuyo. Amén. Cierra tus ojos. Hoy tenés que entender por qué pasó todo lo que pasó contigo. Hoy tenés que entender por qué fue así y no fue de otra manera. Hoy tenés que entender por qué Dios lo permitió de esa forma. Porque llega un día donde tu zarza ardería, pero no se consumiría. Y si te preguntas por qué pasé tanto y no me consumí, es porque el fuego de Dios estaba allí. El fuego de Dios estaba allí. No te consumiste a causa de su presencia. ¿Por qué no le decís a Dios que dijo, Moisés, Moisés? Por ahí hoy está diciendo, Alejandro, Alejandro, Claudia, Claudia, Gastón, Gastón, Jorge, Juan, Pedro, María, Ana. Quizá hoy está llamando tu nombre. Quizá está sonando tu nombre. Quizás desde la zarza Dios te está diciendo, salí del lugar en donde estás. Quítate el calzado de tus pies y prepárate para venir ante mí. Porque allí solo te sirvo yo. Porque la zarza no se consume por causa de mí. Porque ya no necesitas vara, solo mi presencia en ti. ¿Por qué no le decís, aquí voy, Señor? Hoy me acerco a ti, Señor. Sencillamente, Señor. Humildemente, Señor. Yo me acerco a ti, Señor. Háblame, Señor. Enséñame tu camino. Guíame.
por donde tengo que ir y lo que tengo que hacer. ¿Hay alguien que le está pidiendo sinceramente esto a Dios? ¿Hay alguien que sinceramente le dice a Dios, sin vos no doy un paso más, Señor? ¿O te vas a ir de acá siguiendo por tu camino, por tus pensamientos o por tus deseos? Hoy, iglesia, te llamo a presentarte delante de Dios. Lo que pasó ya ha pasado y ha sucedido, y nada de eso volverá. Como Moisés, hay un día nuevo, hay un tiempo nuevo, hay una oportunidad nueva para ti, iglesia de Jesucristo. Y Dios en este día enciende delante de ti su fuego. El que lo quiera, que lo tome. Que lo quiera, que lo reciba. El que lo quiera, que lo pida. Pero decile a Dios algo, por favor. No te quedes callado. Y si le tenés que decir, a mí no me interesa nada de eso, decíselo, pero algo decile. Algo decile a tu Dios. Yo hoy te digo, mi Señor, quiero más y más de ti, Señor. Quiero más de tu gloria, más de tu presencia. Sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre tus siervos, sobre tus siervas en este lugar. Más de ti, Señor, más de tu presencia. Habla con muchos en este día y en estas horas. Habla con muchos, Señor, en este lugar, porque muchos se levantarán y muchos irán delante de Faraón y muchos irán al pueblo de Dios y muchos hablarán en tu nombre y muchos harán todas las obras que tú quieras que hagan. Hay muchos en este lugar. Bendito Señor, gloria y honra sean solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Adora a Dios. Y al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que
sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Quiero decirte en esta mañana, antes de volver a cantar esta canción, que no hay nada más digno que el Cordero que fue inmolado, el que dio su vida por nosotros, el que merece toda honra, toda gloria, todo poder, el que se le atribuye toda la sabiduría, toda la ciencia. Señor, aquí estamos como iglesia, Señor, y tú estás llamando a algunos, Señor, en este lugar. Tú estás llamando por nombre, como dijiste Moisés, Moisés. Hay algunos que están sintiendo en sus corazones que tú hablas y dices su nombre, Señor. Yo te pido que en estos días que van a pasar, donde tú no vas a dejar de llamar y de llamar, y tú vas a seguir tocando puertas de corazones, haya muchos que te abran esa puerta, haya muchos que acudan a tu voz, haya muchos que vayan detrás de esa zarza ardiente de tu presencia, esa zarza que no se consume, para convertirse en esos hombres y mujeres que solo van a confiar, que solo van a creer las palabras de su Dios, que solo van a ir en el nombre del Señor, que solo van a obedecer lo que su Dios diga. Por eso yo te pido que bendigas a estos, Señor, y los dirijas, Señor. Y que un día de estos podamos escuchar: hermanos, pastor, el Señor me llamó. El Señor quiere que me levante en su nombre. El Señor quiere enviarme. El Señor quiere hacer cosas grandes. Porque hayas tenido ese encuentro como lo tuvo Moisés. Porque así como Él buscó a Moisés un día, así Él te buscará a ti. Donde sea que te hayas metido, Él te hallará. Y su fuego arderá para ti. Bendice, Señor. Bendice, Señor. Bendice, Señor. Gracias, Señor. Y al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Y digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder.
que existe es por Él. Amén. Gracias, Señor. Vamos a compartir ahora su cena, que justamente nos habla del pacto que tenemos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hombres y mujeres del pacto de la sangre de Cristo, los invito a participar con el gozo del Señor de esta recordación. Recordá lo que Él hizo, recordá lo que Él dio, recordá lo que Él entregó, recordá tu día de salvación, recordá tus pecados que fueron perdonados, recordá que ese sacrificio valió la pena para que hoy entreguemos nuestras vidas solo a Él. Amén. Los que ujieres que van a estar ayudando, pasen ya. Y Señor, gracias te damos por este pan y gracias te damos por esta copa de vino de la que vamos a participar para hacer memoria y recordar que somos hijos de un nuevo pacto, el pacto de tu sangre, Jesús. Que tu vida, como este pan que se partió, fue partido por nuestros pecados, y que este vino, como esa sangre que se derramó, fue la que nos limpió y nos restauró. Gracias, Señor, te damos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tu pagar, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento allí tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor,
Hacemos esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Y ahora vamos a participar de la copa, que como dijimos nos recuerda que Cristo Jesús dio su vida y derramó su sangre por todos nosotros. Amén. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Y digno eres, Señor, digno eres, Señor. Señor, digno eres, Señor. Hacemos esto también en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y queremos hacer una oración por todos los que de alguna manera están pasando por alguna situación de enfermedad o alguna necesidad. Que si quieren permanecer un momentito aquí, adelante. Hay una hermana que nos pidió también ungir con aceite. Así que, adelante, hermana. Acá, pastor, ¿me ayuda? Pasamos las copitas, vamos entregando las copitas mientras cantamos. Y si hay algún hermano que quise, pase. Si hay algún hermano que quiera que oremos por él y unjamos con aceite, aquí está mi Señor, está el pastor.